Bien, buenas tardes. Eh, Vamos a continuar entonces con eh, los comentarios en relación a lo que llamamos en el video 2 los prolegómenos eh, a la lección 2 y que en realidad estaban referidos a los comentarios críticos respecto de la lección 1. Eh, Hemos hecho diversos comentarios y son bastante extensos, cerca de 2 horas. Eh, y quizá la cadencia y el contenido aparentemente horizontal de las ideas no permita visualizar la importancia de algunas ideas, o quizás sí, no lo sé, eso depende en gran medida del auditorio. Bien, en todo caso, siempre estamos abiertos a intercambiar opiniones o comentarios, y para eso está, por supuesto, los comentarios que podrían aparecer en el chat. Ahora vamos a continuar con algunas cosas que fueron abordadas en el video número 2. En el video número 2, para recordar, hemos abordado varias cosas. En primer lugar, el tema del telón de fondo de la filosofía en relación al Tudica-ion jus, que corresponde a la idea del derecho natural antiguo de la ciudad-estado de la polis griega. Mostramos cómo la polémica entre los filósofos y los sofistas había arrojado como conclusión, desde el punto de vista de una conjetura plausible, que nosotros estamos asumiendo de que esa polémica por el lado de los filósofos le había permitido a Aristóteles inventar lo que se llama hoy en día la lógica del silogismo tradicional, que tiene también, digamos, enunciados lógicos de diversa naturaleza, incluso desde la perspectiva misma de Aristóteles. Hablamos de silogismos perfectos, hablamos de entimemas, hablamos de epiqueremas, en fin, etcétera, que luego van a ser examinados en el transcurso de esta disertación. Pero la polémica respecto a saber si es posible llegar por métodos racionales a tener acceso a una especie de verdad absoluta, o si no es posible aquello, se resuelve por el lado de los filósofos con la propuesta de Aristóteles, en el sentido de que inclusive hasta en el uso de las oratorias diversas expresadas a través de la retórica, él encontraba algunos principios o reglas que permitían obtener una certeza incontrovertible y por lo tanto una certeza con carácter absoluto. En tanto que por el lado de los sofistas, el acceso a la verdad absoluta en realidad es una tarea inútil, y en el contexto de la práctica social lo único evidente es que cada quien defiende su verdad relativa, y que eso es posible a través del uso adecuado de la retórica con argumentos demoledores que puedan impactar sobre la voluntad de la contraparte, a fin de que la contraparte o el interlocutor pueda hacer aquello que uno desea que haga. Esa polémica, dijimos nosotros, que había que tomarla en cuenta porque si bien para el periodo que corresponde a la Edad Antigua no, en nuestra modesta opinión, no se ha utilizado el logos del razonamiento deductivo silogístico para construir la idea del derecho, ni en la propia polis de la ciudad-estado de la antigua Grecia, ni en el derecho romano. Sin embargo, sí es necesario e importante tomarlo en cuenta en el siglo XVII, en el contexto del origen del derecho natural basado en la razón. Lo que trato de decirles es que cuando nosotros hemos preguntado en el video 2 cómo ocurre el paso de la justicia,
que para la época de la poli griega no se trata de un ideal metafísico, sino todo lo contrario, de un ideal físico. No se trata de una especie de faro de luz, de contenido moral o de alguna moral absoluta o de alguna moral relativa que más o menos orienta o guía el destino del barco, sino que se trata en concreto y en particular desde la perspectiva del Tudica Joan Jus de una acción correctiva, por lo tanto de una acción que debe ser definida en términos de un ideal físico y viable, no de un ideal metafísico sujeto a, digamos, quedar definido dependiendo del sistema de referencias, sino de un ideal físico concreto en función del carácter objetivo del problema humano. Sin embargo, repito, cuando nos preocupamos por contestar a la pregunta cómo es que se pasa de la idea de la justicia a la idea de la regla de conducta en el siglo VI después de Cristo, a partir de la compilación efectuada por Proviniano, jurista a quien Justiniano le encargó la compilación del Corpus Juris Civile, cómo es que se pasa, repito, de la justicia a la regla, o para hablar en términos un poco más amplios, cómo es que pasamos de Grecia a Roma, de una cosmovisión que ha entendido el derecho en términos de justicia no como ideal metafísico, sino de justicia como ideal físico, como acciones correctivas que dependen de la naturaleza objetiva del problema, a un cuerpo sistemático de reglas que define al derecho en esos términos. Digamos, en el derecho romano el derecho pasa a ser un cuerpo sistemático de reglas y por lo tanto se convierte en un objeto de conocimiento donde lo importante es definir el contenido, comprender el contenido, estudiar el contenido de ese sistema de reglas. Nótese incluso que para Justiniano las instituciones o las institutas de Justiniano, que son algo así como una copia de las institutas de Gallo, son, además de un texto legal, un texto de enseñanza del derecho. Nótese, por lo tanto, que hay una especie de desinterés para concentrar la atención de parte de quienes tienen que comprender la naturaleza del derecho desde el punto de vista del corpus, ya no concentrándose ese interés en el tema del problema, en el tema de los desequilibrios que contiene el problema humano, sino que convierten al sistema de reglas en el objeto de estudio del derecho. Parece ser como que si a partir de ahí nosotros hacia adelante vamos a tener un abogado tendiente, proclive a poner acento en una especie de actitud formalista en torno al derecho y no tanto tendiente a poner su actitud más concentrada en el carácter justo de la toma de decisión en relación al problema. Pero la pregunta sigue vigente: ¿cómo es que pasamos del derecho justo de la poli griega al derecho romano como un cuerpo sistemático de reglas del siglo VI después de Cristo, que corresponde al Imperio Romano Bizantino del Oriente? Bien, llegado a este punto, como no ha sido precisada la idea de nuestra parte en la lección número 2, la propuesta nuestra es la siguiente. Nosotros consideramos que el fundamento del derecho romano, a diferencia de lo que podría creerse, no está en el uso del método del razonamiento deductivo, no está en el uso del método o del logos, del conocimiento genuino, entre comillas esto de genuino, aportado por la lógica del silogismo tradicional de Aristóteles, sino más bien en el uso del razonamiento analógico. Nosotros consideramos que los juristas romanos del derecho romano clásico, entre los que podemos citar a Ulpiano, a Gallo, al mismo Modestino,
Lo que han hecho es, recogiendo el espíritu del sentido de lo justo que viene de la edad antigua, de la poligriega, es, digamos así, hacer un registro metódico y sistemático de un conocimiento que tiene un fundamento empírico, esto es, a partir de la observación directa y del uso del razonamiento inductivo sobre el problema humano, se han venido registrando las soluciones particulares de esos problemas para luego, de efectuado ese registro, hacerse una especie de inventario metódico a fin de que las soluciones propuestas por estos juristas del derecho romano clásico en términos de soluciones que corresponden a un registro por análisis y comparación de casos, esto es por el uso de la analogía, es lo que ha servido de fundamento para que Justiniano en el siglo VI después de Cristo, amparándose en estos jurisconsultos del derecho romano clásico, que gozaban de mucho prestigio, pueda después compilar y presentar en un cuerpo sistemático de reglas lo que él llamó el derecho romano del siglo VI. Como ustedes saben bien, el derecho romano del siglo VI ha estado compuesto por una serie de fuentes, entre las que encontramos el Códex, las novelas, las pandectas, el digesto, en fin, etc. Pero todas ellas, en mi modesta opinión, y este es el segundo aporte que hacemos, todas ellas tienen como fundamento, como origen, no el uso del razonamiento deductivo de carácter silogístico a partir del aporte efectuado por Aristóteles como consecuencia de la polémica entre filósofos y sofistas, sino más bien, y subrayo aquí el énfasis con la palabra en la idea, del uso del razonamiento analógico. Además, el uso del razonamiento analógico tiene como antecedente, si seguimos los escritos de Hipócrates, que ha sido un empírico cultor de la medicina en la Edad Antigua, en el siglo V antes de Cristo, digamos un siglo antes de Aristóteles, se tomaba en cuenta que aun cuando se trataba para esa época de un saber de la ciencia baja, así era clasificado por algunos eruditos, a la medicina en esa época, de lo que se trataba era de encontrar en los diversos signos o rasgos propios de las calidades que corresponden a ciertos males, humores u enfermedades en el cuerpo, efectivamente encontrar los rasgos comunes en los diversos pacientes para poder catalogar o definir o clasificar los tipos de enfermedades y luego llegar a un diagnóstico, como también para que posteriormente se pueda suministrar el conjunto de remedios o de tratamientos por parte de los médicos empíricos de aquella época. Así es como la palabra signos, por ejemplo, en el caso de la medicina, ha pasado al mundo moderno y contemporáneo y hoy en día la tenemos, por ejemplo, como si fuese un lugar común en términos de un conocimiento empírico que corresponde, por ejemplo, cuando un médico analiza a un paciente a la expresión signos vitales, ¿no? Entonces, cuando alguien le toca el pulso, por ejemplo, a una persona, puede a partir de ahí inferir cuál es el estado del corazón. Cuando alguien observa, por ejemplo, el olor, el color, en fin, vamos a decir así, el orín, puede también a partir de ahí deducir o inferir si la expresión deducir es incorrecta. En realidad la expresión correcta tendría que ser, puede a partir de ahí inferir, en términos de un conocimiento probable, que el riñón, por ejemplo, está funcionando bien o está funcionando mal, etc. De lo que trato de decir a partir de este breve comentario a manera de paréntesis es de que tenemos un antecedente
en relación a la formación del razonamiento analógico que ha sido utilizado para la, digamos así, creación del corpus iuris civili del siglo VI del derecho romano a través de Justiniano, representado por la tradición del conocimiento empírico o inductivo que corresponde a las ciencias médicas, que se tiene como antecedente mucho antes del pensamiento de Aristóteles en el siglo V antes de Cristo. Y tenemos para eso un documento que nos permite hacer la afirmación, que corresponde a los escritos hipocráticos, y que pueden ustedes encontrar ese libro en la editorial Gredos. Bien, entonces para nosotros el método que sirve de fundamento al derecho romano no es pues el conocimiento genuino en el sentido de un razonamiento deductivo silogístico, sino el método por comparación de casos a través del conocimiento empírico que permite luego un registro de los rasgos comunes a los casos similares y que luego podrían posteriormente ser convertidos a través del uso de las glosas o del arte combinativo de diversas fuentes en brocardos o en aforismos que han servido luego como reglas del derecho romano. Así pues, el derecho romano, una vez que ha sido compilado en el siglo VI, ha sido en efecto presentado como un conjunto de definiciones. Cualquiera que haya leído las instituciones de Justiniano sabe que primero Justiniano empieza por definir la justicia, después empieza por definir la jurisprudencia, luego pasa por establecer el derecho en términos generales, el derecho que corresponde a lo que vendrían a ser los principios o postulados del derecho romano, asumiendo que lo que se busca en el imperio como postulados de ese cuerpo sistemático de reglas es que las personas vivan honestamente, que no causen daño al prójimo y que además, en cuanto al tema de los problemas intersubjetivos, esos problemas intersubjetivos se repartan atendiendo al sentido de lo justo, esto es, asignándole a cada uno lo que le corresponde. Ese es el núcleo duro del derecho romano, en el sentido del cuerpo sistemático de reglas. Vivir honestamente, no hacerle daño al prójimo y darle a cada uno lo que le corresponde. Pero vuelvo a repetir, la idea central que estoy postulando, y yo entiendo que nadie lo ha postulado así en el Perú, tampoco conozco que alguien lo haya postulado en América Latina o en el mundo, la idea que estoy postulando es que la fuente metodológica para la construcción del derecho como un sistema normativo de reglas de conducta se encuentra en el método del razonamiento analítico. Que corresponde, se encuentra en el método del razonamiento analógico y no analítico, que corresponde también en línea de coherencia con el antecedente que ya encontramos en las ciencias médicas del siglo V a.C. en relación a la Edad Antigua. Luego ya viene pues lo que es el aporte del derecho romano en el sentido de que aborda el derecho de las personas, el derecho de las cosas y el derecho de las acciones, y también lo referido a los temas que involucran las conductas antisociales, que para esa época recibían el nombre de maleficios. Son 4 libros los contenidos en las instituciones de Justiniano, que, como vuelvo a repetir, son una réplica de las instituciones de Gallo. Este libro de las instituciones de Gallo, que corresponde al Gallo de la época de Marco Tulio, esto es del siglo I después de Cristo, del derecho romano clásico, fue descubierto casi por una casualidad, por un fraile que raspaba una cutícula de cuero de otro libro y entonces encontró que se trataba de las instituciones de Gallo, y a partir de ahí fue Carl von Savigny, un fundador de la escuela del un fundador de la escuela del historicismo pandectista del siglo XIX, que a partir de hacer una reconstrucción historiográfica tomando en cuenta el concepto de la historia del derecho romano,
pues ha propuesto ya una visión más orgánica y con carácter científico del derecho, en el sentido de ser un sistema de reglas con pretensiones de ser un cuerpo con cierta plenitud hermenéutica. Bien, entonces la tesis que estamos postulando, en línea de coherencia con lo que venimos comentando, es de que, a diferencia de lo que se cree en el mundo, para nosotros el derecho romano tiene como fundamento al razonamiento analógico. Pero entiéndasenos bien, cuando hablamos del razonamiento analógico, no estamos hablando de un método de integración en el sentido contemporáneo y moderno que se utiliza para colmar una laguna. No estamos hablando en ese sentido, es decir, no estamos hablando de un instrumento intelectual que sirve para suplir una deficiencia del sistema de reglas en el sentido de su totalidad o de su plenitud hermenéutica. Estamos hablando de un método que tiene fundamento en el razonamiento inductivo y que, por comparación de casos y registro de las soluciones que han permitido los casos con rasgos similares, han permitido luego construir un sistema de reglas que tiene fundamento justamente en el análisis por comparación de casos y no en la propuesta del razonamiento deductivo de carácter silogístico aristotélico. Bien, esa es una primera idea entonces. Luego, ya estando en el derecho romano, tendríamos que preguntarnos cómo es que pasamos entonces de Roma a Francia. ¿Cómo es que pasamos de un cuerpo sistemático de reglas que aún tiene un sentido práctico por la influencia y el espíritu de la filosofía griega o helena, a un cuerpo sistemático de reglas donde las reglas no se definen en línea de coherencia con el uso de un método analógico, sino que las reglas se definen precisamente en uso de coherencia con el razonamiento deductivo, que sí fue un invento de Aristóteles. Y en realidad, ¿por qué un invento como el silogismo perfecto de Aristóteles ha sido propuesto por el Marqués de Beccaria como el método que por excelencia debe ser utilizado por los jueces para hacer solubles los casos judiciales? Nótese además que Aristóteles jamás propuso que el silogismo perfecto pueda ser utilizado en la práctica forense, ¿no? De otro lado, ¿por qué también un autor como Hugo Grocio justifica y defiende la idea de que el derecho natural tendría que existir incluso en el supuesto de que si existiese Dios y Dios se negase a la existencia del derecho natural, a pesar de esa voluntad divina, el derecho natural tendría que existir? ¿Cuál es el fundamento para la afirmación de Hugo Grocio en el sentido de que el derecho natural tendría que existir a pesar de que de existir Dios, éste se oponga a la existencia misma del derecho natural? Otra cosa que es importante también aclarar es por qué un autor del derecho natural de tanta importancia como Samuel Pufendorf decidió utilizar el silogismo perfecto y más aún en una versión modificada por él, en el sentido de que el razonamiento deductivo o el razonamiento hipotético deductivo puede ser utilizado para construir las categorías generales del derecho, esto es el aparato conceptual del derecho, las naturalezas jurídicas del derecho, en los contenidos más importantes referidos al derecho a la vida, al derecho a la propiedad, al derecho a la libertad, etcétera, como si fueran atributos o propiedades comunes a todos los seres humanos que definen el contenido de estos derechos en términos de conceptos abstractos que hacen posible la igualdad de los seres humanos en el concepto. Entonces, las tres cuestiones que hemos planteado, el porqué del uso del razonamiento del silogismo perfecto, fue propuesto por Beccaria,
porque la escisión del derecho divino, del derecho natural, incluso en contra de la voluntad divina, por parte de Hugo Grocio, y la tercera cuestión de cómo es que se encuentra una cierta utilidad práctica en el razonamiento deductivo, enmendado, porque no es el silogismo perfecto en el sentido aristotélico, sino es el razonamiento deductivo en el sentido hipotético deductivo, utilizado por Samuel Pufendorf, ha sido el método que les ha permitido a los autores del derecho natural racionalista del siglo XVII construir un cuerpo sistemático de reglas, pero esta vez sobre la base de verdades evidentes que vendrían a ser principios o postulados incontrovertibles, conceptos abstractos que vendrían a ser las naturalezas jurídicas que contienen ciertas propiedades comunes a los seres humanos y que definen el contenido de los derechos fundamentales, derechos que podrían ser definidos en términos del derecho a la vida, del derecho a la libertad, del derecho a la igualdad, del derecho a la propiedad, etc., ha servido en consecuencia para construir un aparato conceptual de muy marcada tendencia abstracta y conceptualista. Bien, en cuanto a la primera cuestión, en relación al tema de la afirmación efectuada por el marqués de Beccaria, ya está resultando un lugar común que, en efecto, en el libro sobre el Tratado de los Delitos y de las Penas, el marqués de Beccaria, a la edad todavía de 24 años, él dice, en efecto, en el capítulo 4 sobre la interpretación de las leyes, que le está negado a la autoridad interpretar las leyes penales, sobre todo a los jueces criminales, porque esa es una labor que le corresponde al legislador. Pero además, cito textualmente, dice lo siguiente: en todo delito debe hacerse por el juez un silogismo perfecto. Vuelvo a repetir, en todo delito debe hacerse por el juez un silogismo perfecto. Capítulo 4, interpretación de las leyes, propuesta del marqués de Beccaria, en su libro El Tratado sobre los delitos y de las penas. Pondráse como mayor la ley general, por menor la acción, conforme o no con la ley, de que se inferirá por consecuencia la libertad o la pena. Cuando el juez por fuerza o voluntad quiere hacer más de un silogismo, se abre la puerta a la incertidumbre. Bueno, encontramos entonces en ese libro la evidencia empírica respecto a que la propuesta de recomendación para que los jueces hagan soluble los problemas humanos en términos de emisión de sentencias en relación a casos judiciales es la propuesta que hace el marqués de Beccaria para que estos usen el silogismo perfecto. Y aquí viene la siguiente pregunta: ¿qué cosa es un silogismo perfecto? Cualquiera que entre al diccionario de la Real Academia Española o que haya leído algún libro de lógica de Aristóteles o algún comentario de algún divulgador menor de la lógica aristotélica sabe muy bien que el silogismo perfecto es un logos o, digamos así, un discurso que consiste en correlacionar dos premisas para obtener una conclusión. En el caso del derecho, de acuerdo con lo que está proponiendo el marqués de Beccaria, él quiere que entendamos a la premisa mayor como si fuera el derecho, como si fuera el enunciado normativo o la ley, y a la premisa menor como si fuera el hecho o el supuesto fáctico. Al correlacionar la premisa mayor, esto es el derecho, con la premisa menor, esto es el hecho, según el marqués de Beccaria, lo que debe hacer el juez es simple y llanamente concluir en una verdad. La verdad que vendría a ser la conclusión de esa correlación le debe permitir al juez o condenar o absolver a quien es imputado con la presunta comisión de un delito.
Lo importante es que entendamos que la recomendación de becaria se hace en un contexto en el que a su vez becaria le prohíbe al juez interpretar la ley. Y además no solamente él hace esa prohibición, sino que también la efectúa, digamos, el barón de Montesquieu, cuando dice que el juez debe conducirse como si fuese simple y llanamente la boca de la ley. Antes de desarrollar los límites de la propuesta que efectúa el marqués de Beccaria, es necesario que nosotros desarrollemos algunas reflexiones. En primer lugar, el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna supone que estamos en la Edad Media en un escenario donde el derecho es básicamente un derecho estamental, es un derecho consuetudinario, es un derecho basado en el principio de la autoridad, es un derecho en donde incluso en términos generales la cultura sigue siendo una cultura que tiene como modelo paradigmático en el sentido de la teoría del conocimiento al modelo del razonamiento deductivo de carácter silogístico. Y entonces, pues sí existe todavía una divulgación de parte de los posglosadores o comentaristas de glosas en el sentido de armonizar diversas fuentes en el discurso para presentar la voluntad del texto sagrado, de las Sagradas Escrituras o de la Biblia, como si fuese en plena Edad Media el Código Civil. Se intenta presentar todavía el texto de las Sagradas Escrituras como conteniendo una sola voluntad divina, depurada de contradicciones, de tal manera que además todos podamos tener acceso a los mandatos bíblicos y vivir de acuerdo con ellos. Todo el mundo sabe además de que esa tarea provocó, según la historia de la humanidad, en realidad diversas confesiones respecto a la interpretación de la voluntad de Dios puesta en las Sagradas Escrituras, lo que dio lugar al movimiento del protestantismo, con Lutero y Calvino a la cabeza, como también un conjunto de episodios de carácter militar en la Edad Media. Sin embargo, el paradigma de la teoría del conocimiento o de la epistemología seguía siendo, a fin de adaptar la cosmovisión desde diversos saberes a los mandatos bíblicos, el paradigma seguía siendo el uso por el pensamiento escolástico o tomista del razonamiento deductivo clásico o silogístico de corte aristotélico. Se trataba finalmente de presentar el sentido de la voluntad divina puesta en el texto de las Sagradas Escrituras como si fuese el Código Civil para, digamos, las diversas comarcas o comunidades que han vivido asentadas en el continente europeo en la Edad Media. ¿Cómo es entonces que empezamos a encontrar en la propuesta de el marqués de Beccaria en pleno siglo XVII, en alguna medida con algún sentimiento noble de pretender apagar las torturas, las hogueras y inclusive hasta las, digamos así, la guillotina como mecanismos de crueldad para imponer sanciones, otra concepción del castigo y otra concepción para justificar el castigo en el uso del razonamiento del silogismo perfecto que antes hemos leído. En realidad yo creo que
Cuando estamos en el tránsito de la sociedad feudal a la sociedad moderna, y cuando gente como Hugo Grocio asume que la participación de la voluntad divina por el sentido, digamos así, de por el sentido de que la voluntad de Dios es la voluntad que crea el orden natural. Repito, cuando la voluntad divina participa de la creación del orden natural desde un enfoque todavía que pretende encontrar una fuente directa en la voluntad divina para la creación del orden natural, digo yo que cuando en su libro La Guerra y la Paz, Hugo Grocio sostiene que esa participación en realidad, desde un punto de vista racionalista, es imposible de admitir porque da lugar a muchas interpretaciones y lecturas, y que más bien desde una visión nominalista, individualista del ser humano, él entiende que esa participación no se da de modo directo, sino que el ser humano, por ejemplo, ya por el solo hecho de ser humano y de formar parte de un orden natural, tiene ciertos atributos o propiedades que una vez que están en él como una existencia real en términos de un orden natural, ya no dependen de la voluntad directa de Dios, sino que existen como tal. Esto es cuando Hugo Grocio niega la participación de la voluntad divina de manera directa para encontrar en ella un orden en la naturaleza, y más bien encuentra que ese orden corresponde a una cierta propiedad inmanente en la persona o en el ser humano, y que este ser humano en comunidad debe vivir observando ciertos postulados como cumplir sus promesas, evitar enriquecerse con el patrimonio ajeno, y pagar los daños que ha provocado a otro por su culpa, que son básicamente los tres postulados que aparecen como núcleo duro de su razonamiento en el libro La Guerra y la Paz del derecho natural. Esto es cuando se separa la ley divina de la ley natural, negando por la influencia del pensamiento voluntarista, individualista, que corresponde al protestantismo propio de los comienzos de la época moderna. Nótese incluso que Hugo Grocio es un protestante. Yo entiendo que se separa también, en consecuencia, el derecho divino del derecho natural. Entonces el derecho natural pasa a tener una cierta fundamentación inmanente que en sí mismo no depende de la voluntad divina, y es cuando, en consecuencia, se comienza a construir las categorías o los conceptos abstractos o los elementos universales de la jurisprudencia universal, para hablar en términos del lenguaje de Samuel Pufendorf, de lo que vendría a ser después el derecho racionalista del siglo XVII. Lo que trato de decir es que la disputa para tener acceso a la voluntad divina entre racionalistas y voluntaristas
por el lado de la influencia de los protestantes, contractualistas y voluntaristas, uno de los cuales ha sido Hugo Grocio. A través de ese libro de La Guerra y la Paz nos permite advertir a nosotros que el corte con el derecho divino viene representado por la idea de Hugo Grocio de que ya la voluntad divina no participa del orden natural, o por lo menos no lo hace de manera directa una vez que la obra de esa voluntad divina ya tiene existencia propia. Y entonces Hugo Grocio tiene que decir en su libro de La Guerra y la Paz que incluso el derecho natural tendría que existir, a pesar de que de existir Dios, este se negase a la existencia propia del derecho natural. Por esa afirmación casi es quemado, fue perseguido por la Inquisición para ser sometido a un proceso inquisitivo y casi fue sometido a un proceso eventualmente con consecuencias fatales. Felizmente se libró de esa posibilidad porque huyó a Holanda, si mal no recuerdo. Bien, esta decisión entonces entre derecho divino y derecho natural le permite después a Samuel Pufendorf, haciendo una reelaboración interpretativa del sentido del silogismo o del razonamiento deductivo aristotélico, de que se puede utilizar el razonamiento deductivo porque una cosa es el derecho entendido como lo que le corresponde a un ser humano en su relación interpersonal con otro cuando vive en comunidad, y otra cosa es el atributo que puede ser predicado respecto de este ser humano o de los seres humanos como rasgos comunes a todos los seres humanos a través de textos legales, atributos que luego pueden ser verificados si es que corresponden digamos, a ciertos contenidos que preexisten a lo que se predica en el texto legal. Lo que trato de decir es que con los elementos de jurisprudencia universal de Samuel Pufendorf utiliza el razonamiento deductivo para construir la idea del derecho o el concepto abstracto del derecho o la naturaleza jurídica del derecho en términos de enunciados, en virtud de los cuales en los enunciados se predican ciertas propiedades que son comunes a los seres humanos. Y ese es el fundamento del derecho natural racionalista. A partir de ahí, entonces, la tarea siguiente de los autores del derecho natural racionalista, aún, digamos, con la importante influencia de Tomasio o de Christian Wolff, que le dan algún contenido empírico y más jurídico que filosófico, e incluso desligado de elementos religiosos o metafísicos. Lo que sigue, repito, por los autores de la Escuela del Derecho Natural Racionalista, una vez que se ha construido el cuerpo dogmático de los conceptos abstractos, que son un conjunto de propiedades que le dan contenido a los derechos naturales, lo que sigue, vuelvo a repetir, es la construcción del sistema de reglas perfecto a través de la legislación. Entonces, lo que tenemos es que entre el derecho estamental de corte feudal y el derecho moderno, que resulta siendo un invento de los filósofos previos a la Ilustración o en el contexto mismo de la Ilustración, entre el derecho consuetudinario, estamental, el derecho de las costumbres y de las tradiciones de los de las diversas comunidades o feudos, y el derecho intelectual,
que se ha inventado por los conceptualistas abstractos a través del uso de la filosofía y de las propiedades que son comunes a todos los seres humanos puestas en textos legales, esto es, entre el derecho de las costumbres y el derecho de la ley o el derecho de la codificación, en realidad va a resultar desde el punto de vista más sencillo y más práctico para la vida de convivencia entre los ciudadanos de la edad moderna, fundar la convivencia en un sistema de reglas que además es un compendio relativamente fácil de manejar y de conocer cuando se trata de un código. Así pues, en esa época tenemos los comienzos de la codificación y ha habido gente que le ha propuesto al rey, por ejemplo, el Código de Prusia, el Código de Baviera y finalmente el Código Civil francés de 1804, que ha sido como una especie de paradigma para el mundo moderno, que ha sido además tomado como modelo e influencia para todo el continente europeo, a pesar de la resistencia y oposición del derecho alemán a través, nuevamente repito, de la influencia de Carl von Savigny, que fue el padre pandectista de la historia del derecho alemán clásico. Bien, entonces, si en un primer momento tenemos de Grecia a Roma como fundamento del corpus iuris civili o del derecho entendido como un objeto de estudio de un cuerpo sistemático de reglas, y en un segundo momento tenemos de Roma a Francia al razonamiento deductivo y al silogismo perfecto, por un lado, para construir una sociedad ideal puesta en conceptos abstractos y en códigos legislativos, y además en la propuesta del silogismo perfecto para juzgar las causas o los procesos judiciales. Tenemos que hacer notar que el método utilizado para la construcción del cuerpo sistemático de reglas ha sido en un primer momento la analogía, no entendido como un recurso técnico para colmar una laguna, sino, digamos, como un análisis por comparación de casos que se ha venido gota a gota formando por un esquema de ensayo-error a partir de un conocimiento empírico y con constantes repeticiones hasta que finalmente se ha presentado en la forma de brocardos o máximas del derecho romano, entre otras cosas. Luego hemos tenido más bien la influencia racionalista de un derecho natural basado en la razón, que ha tomado como núcleo duro de su elaboración al silogismo perfecto aristotélico para la solución de casos judiciales y al razonamiento deductivo para la construcción de los elementos de la jurisprudencia universal. Ya en el siglo XVII y en lo que viene después, podríamos sostener que la ideología del derecho natural basado en la razón ha servido de fundamento no solamente a el degollamiento del rey Luis XVI, a la caída de la monarquía en Francia, en gran medida también por un comportamiento sinuoso y eventualmente de traición, a las negociaciones que hacía Luis XVI con los propios jacobinos, sino también que la influencia del pensamiento de la Ilustración ha permitido construir un modelo de sociedad con fundamento político, donde a partir de la suposición básica de que los seres humanos somos por naturaleza sociales o sociables, por naturaleza iguales, por naturaleza libres, y que esa naturaleza social
igual y libre corresponde a un conjunto de atributos o propiedades que son comunes a todos los seres humanos y que aún, digámoslo así, entre paréntesis, cuando todavía nos reconocemos como hijos de Dios, sin embargo, el fundamento de la igualdad, del triunfo político de esta ideología representada por el derecho natural racionalista, que vendría a ser la Revolución Francesa, el fundamento de esa igualdad ya no es, repito, la voluntad divina, sino el derecho natural racionalista igualitario. Entonces, el gran problema de esta segunda construcción de la idea del derecho es que se entiende que sí, por naturaleza todos somos iguales, pero que no todos podemos participar de la asamblea o del coutume francés para definir el contenido en la ley de nuestros derechos y de nuestras obligaciones. Entonces volvemos al mismo enfoque anterior, de que si la soberanía emana de la voluntad popular, y la voluntad popular, no toda ella, digamos en términos de individuos que gestionan colectivamente sus asuntos que atañen a sus proyectos de vida, porque no todos pueden ingresar al coutume francés o a la asamblea que representa ahora la voluntad del soberano, una vez degollado Luis XVI y, digamos, los monarcómanos que han pretendido la contrarreforma o la reinstauración del modelo del sistema de gobierno monacal. Una vez que se hace evidente que no todos pueden ingresar a la asamblea a participar para definir el contenido del asunto de la cosa pública, nuevamente, repito, aparece este asunto de la participación de la voluntad divina respecto de su obra, que vendría a estar representado en el orden natural, como dijimos antes. Ahora nuevamente tenemos el problema del tema de la participación del soberano para definir el contenido de los derechos y de los deberes en el texto de la ley. Entonces, si el fundamento de los derechos y de las obligaciones emana de la soberanía popular, se supone que por ficción, dado que realmente eso no ocurre, cada uno cede una cuota de su libertad individual para formar la voluntad soberana representada por los que participan en la asamblea, y de ese modo queda definido en el texto legal los derechos que le corresponden a cada uno de los ciudadanos. Entonces, en estado de naturaleza, a partir de las diversas opciones del mundo moderno, sea que a priori el ser humano es el lobo de su prójimo, como lo ha sostenido Thomas Hobbes, o sea que el ser humano por naturaleza es bueno y actúa en reciprocidad en esa línea de comportamiento, o sea que el soberano se reserva para sí mismo un núcleo duro, indisponible de derechos y delega ciertas facultades de carácter político a los representados, como lo sostenía John Locke. En cualquiera de los supuestos que nos pongamos, el tema nuevamente vuelve a plantearse ya después del triunfo de la Revolución Francesa como un tema serio de implicancia política. Si el soberano, al delegar facultades a sus representantes, participa o no participa de la voluntad genuina, y a su vez esta voluntad genuina a través de sus representantes queda expresada en la voluntad de la ley, como aquella que contiene de manera sucinta, concisa, en términos abstractos y con una gran vocación de generalidad,
los derechos y los deberes de todos los ciudadanos. Este es un problema muy, muy importante, es un problema muy serio, porque aquí la cuestión es la siguiente: si todos ya en este episodio de la historia de la humanidad somos iguales, si todos los seres humanos somos iguales, ¿cómo es entonces que para la definición del contenido de los derechos no participan todos, sino que se tiene que elaborar una especie de ficción que justifica una especie de contrato social, que en realidad es una ficción intelectual en virtud del tema de la representación, para que los derechos del conjunto de los ciudadanos puedan ser positivizados a través de la ley, y estos a su vez puedan conocer expuestos los derechos en un lenguaje sencillo, en un lenguaje de fácil acceso al entendimiento, en un lenguaje conciso, a fin de que todos podamos saber cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones. Entonces, se supone que ahí hay una paradoja de origen, prima facie, porque o todos somos iguales o algunos tienen más derechos o privilegios en la medida en que ellos pueden ejercer el poder y definir cuál es el contenido de los derechos en una asamblea. Este sería una primera cuestión. La segunda cuestión es que, en efecto, si todos somos iguales y ya nadie debe obediencia a un monarca que a su vez es el representante de Dios en la tierra, en consecuencia, todos cedemos una cuota de nuestra libertad para formar un pacto social y luego para que aquellos que nos representan puedan poner en la ley el derecho y el deber que nos corresponde a cada uno de los ciudadanos, y de esa manera pasamos de un mundo conceptualista y abstracto a un mundo que se define por el contenido de un acto fundante de los derechos, que vendría a ser la voluntad. ¿Cómo es que pasamos entonces de un mundo de conceptos abstractos a un mundo donde la ley es fruto de una contingencia que depende de la voluntad del soberano? ¿En qué quedamos? ¿O es el derecho natural un derecho que emerge de un conjunto de propiedades naturales comunes a todas las personas, que incluso puede ser oponible a la voluntad de Dios? ¿O es el derecho natural consecuencia de un pacto social, esto es, de la voluntad sujeta a las contingencias de la historia y de las correlaciones políticas de fuerza? Y en tercer lugar está la cuestión referida a que en un mundo ideal, igualitario, puesto en el texto de la ley como si fuese un sistema completo, donde el legislador ya ha previsto en términos ideales cuáles son los derechos y las obligaciones de todos en comunidad, en particular de los franceses. ¿Cómo es que podríamos hacer viable y posible ese mundo ideal de derechos y obligaciones igualitario, si es que en la base material que le da fundamento a la existencia de ese mundo ideal no tenemos suficientes bienes para repartir? Entonces, aquí la cuestión es entender, en relación a esta tercera pregunta, que la única manera de entender que se hace viable la existencia de un mundo ideal donde está un modelo representado por un sistema perfecto de leyes, donde cada uno sabe cuáles son sus derechos y obligaciones y donde cada uno es igual a otro, es posible hacerlo viable en el plano concreto si y solo si tenemos suficientes bienes que repartir.
De lo contrario, ese mundo ideal sería una entelequia más bien que podría justificar una actitud de protesta, una actitud de subversión, porque aquella persona que no se beneficia del reparto de la cosa pública como consecuencia del divorcio que existe entre el mundo del deber ser, representado por el pacto social y el sistema de reglas perfecto, y el mundo real, que le niega el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, en fin, etcétera, lo único que podría provocar como consecuencia es que esa persona que ve en cuestión su propio proyecto existencial de vida proteste y eventualmente se convierta en un enemigo del sistema. La única explicación entonces desde el punto de vista histórico a la posibilidad de construir un sistema de leyes en un mundo igualitario, ideal, es que tengamos suficientes bienes que repartir. Y para el continente europeo eso ha sido posible, en mi modesta opinión, si solo si el continente europeo ha podido, desde esta visión de derecho natural racionalista, sea que tenga un fundamento en la razón, o sea que tenga un fundamento de carácter contractualista, ha podido conseguir suficientes bienes a partir de la existencia de sus colonias. Quiere decir entonces que las colonias que ha tenido el continente europeo, sea en el continente asiático, en el continente africano, en el continente latinoamericano, han hecho posible para ellos el desarrollo, el progreso, esto es tener un ciudadano con un biotipo y con una experiencia de vida en el mundo. Por supuesto no les ha sido fácil porque ha sido una historia llena de guerras y de conflictos, pero les ha permitido a ellos tener un modelo de sociedad igualitario en términos de un discurso del deber ser, en términos de un discurso abstracto, con un sistema de reglas perfecto, sí, solo sí, a su vez, en el plano concreto han podido tener suficientes bienes que repartir como consecuencia del movimiento de coloniaje que han practicado en las diversas colonias que han tenido en África, en Asia y en el continente americano, incluyendo, por supuesto, a la Nueva Inglaterra de los Estados Unidos, que como saben todos ustedes ha sido colonia de Inglaterra. Bien, entonces entendámonos bien, un sistema de reglas perfecto, tal y como fue expuesto en la lección número 1, con las características de ser un sistema completo, esto es, para hablar en términos jurídicos o con la jerga jurídica, un sistema de reglas que tiene una plenitud hermenéutica y lo tiene inclusive frente a los supuestos de deficiencia de la ley o de vacío normativo. En el primer caso, porque la ley podría ser ambigua, contradictoria o incluso oscura. En el segundo caso, porque en el sistema no existe la ley o no se ha previsto por el legislador la regla específica con la cual hacer soluble el caso, el problema judicial, o un sistema de reglas perfecto, completo, porque da respuesta a todos los problemas humanos, los que están contenidos como hipótesis fácticas o como supuestos fácticos susceptible de consecuencia jurídica porque existe regla, aún con regla deficiente o aún con vacío normativo, esto es, aún con ausencia de regla, porque se entiende que el sistema es completo, que no se puede ni retardar ni negar el acceso y la respuesta a un problema en términos de una decisión jurisdiccional. Entonces, si sostenemos que el problema es completo, tenemos pues que tomar en cuenta que ese aspecto de la completud del sistema solo es posible de lograr desde el punto de vista de la historia del derecho para el continente europeo con, entre comillas, la existencia de sus colonias que han permitido la suficiente cantidad de bienes y de recursos para poder repartir en términos de la justicia distributiva con algún sentido el ideal puesto en el sistema completo de reglas.
En segundo lugar, si nosotros afirmábamos en la lección 1 que el sistema además debe estar despojado de paradojas normativas, esto es, no deben haber aporias ni contradicciones en el sistema perfecto de reglas, lo decíamos no solamente por la presencia de la regla de excepción, que como ya ustedes saben, la regla de excepción altera la cadena deductiva de la regla general, sino también porque desde el punto de vista del principio de la jerarquía de normas, esto es el principio que hace posible entender que detrás de las diversas normas y de las diversas divisiones o compartimentos estancos con vasos comunicantes de las diversas ramas del derecho, existe una sola voluntad del Estado. Entonces, y que esa sola voluntad del Estado debe reflejar la voluntad unitaria de todo el Estado, despojada de contradicciones. Eso es posible, decíamos, no solamente por el tema de que en relación a la regla de excepción se había recomendado que la regla de excepción se aplicaba solamente para los supuestos de la regla de excepción, o de que en realidad entre la regla de excepción y la regla general, lo que debíamos entender nosotros, según el pensamiento ortodoxo del derecho, era de que lo que teníamos al frente era solamente una apariencia de contradicción y no una contradicción genuina, porque ya la teoría general del derecho había inventado los métodos de interpretación para hacer soluble esas apariencias de contradicción en la medida en que se podían encontrar los diversos sentidos normativos de las normas vía los métodos de interpretación mediante el uso de la interpretación, eventualmente podría ser la interpretación sistemática, finalista, sociológica, histórica, en fin, etcétera, de los textos legales. El asunto es que había que sostener que el segundo rasgo del sistema de reglas perfecto es posible solo a condición de que la propia teoría general del derecho demostraba que se trataba solamente de una apariencia de contradicción superada por los métodos de interpretación y eventualmente incluso hasta por los métodos de integración. El tercer y cuarto rasgo referido a evitar la redundancia y al carácter predictivo en la solución de los casos judiciales, redundancia en función del uso de los principios para que con la menor cantidad de principios se pueda obtener la mayor cantidad de reglas. También había que ver si esto es real o no, dado que eventualmente los principios pueden ser usados de diversa forma por los operadores del derecho y hasta inclusive por los abogados. Parece más bien que una cosa es lo que tenemos en el ideal de un sistema perfecto de reglas en el texto de la ley y otra cosa es lo que aparece desde el punto de vista de la aplicación de los métodos de integración y de interpretación, pues digámoslo así, en la dinámica de el derecho en su expresión vital podemos encontrar subsistemas detrás de lo que se advierte como certeza sensible cuando uno ve los códigos, los percibe, y otra cosa es cuando los aplica o los interpreta. Bien, dicho esto, pues entonces hemos llegado a explicar lo que nos ha parecido a nosotros importante desde el punto de vista de lo que había que hacer notar para que se pueda entender bien con una cierta vocación de actitud científica alguna respuesta respecto a la pregunta a fin de saber qué cosa es el derecho. ¿Qué cosa es el derecho? Es tan importante no solo porque a través del derecho se define la vida de las personas. No es un tema que atañe solamente a una comunidad de expertos, es un tema que debiera involucrar el interés de todos en el mundo, porque cuando alguien tiene un problema, ese problema debiera ser comprendido en su dimensión real
y las diversas opciones de solución a ese problema también debieran ser comprendidas en su dimensión real, y quien finalmente elige la solución al problema debiera ser el titular del derecho, y no el experto, entre comillas, que es el que eventualmente puede ser contratado para intentar resolverlo. Bien, entonces, dicho esto, vamos a pasar ahora sí a presentar la explicación desde el punto de vista del siglo XX, como habíamos ofrecido, del pensamiento ortodoxo en una de sus versiones más representativas, quizá el filósofo más representativo del siglo XX, del derecho, que vendría a ser Hans Kelsen-Lowey, ¿no? Antes una pequeña cuestión. Si la certeza a la que aspiramos todos en un escenario de debate procesal entre dos partes que tienen pretensiones opuestas, narrativas en torno de los hechos opuestas, que tienen invocaciones de fuentes de derecho también en sentidos opuestos, se resuelve desde la perspectiva del derecho natural y también desde la perspectiva del derecho positivo, porque yo ya dije que la ley es un invento de los autores del derecho natural racionalista, aun cuando se pretenda una cierta independencia desde el punto de vista del derecho positivista. Y vamos a explicar eso precisamente, cómo se presenta en una de sus versiones del derecho positivo o positivista, que vendría a ser la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Pero vuelvo a repetir una cosa que me estaba olvidando. Si el afán de certeza en la toma de decisión de un problema humano en un escenario de un proceso judicial, que es un escenario de debate argumentativo adverso entre dos personas que tienen intereses opuestos, está dado por el uso del razonamiento deductivo o del silogismo, advierto al auditorio que es muy importante comprender qué cosa es el razonamiento deductivo para el derecho y cómo se usa el razonamiento deductivo o del silogismo por los operadores del derecho, eventualmente por el abogado de la parte demandante y por el abogado de la parte demandada, y también, por supuesto, de modo más decisivo aún, por el juez, que es el que toma finalmente la decisión. O si el carácter objetivo y el afán de certeza, la confianza que le tenemos al razonamiento deductivo de corte silogístico, que tiene su origen en la, digamos, idea del silogismo perfecto aristotélico, y que hemos mencionado que fue recomendado su uso por el Marqués de Beccaria en pleno siglo XVII, es en realidad un argumento falaz que no da seguridad ni garantía a la toma de decisión. Entonces a nosotros nos parecería muy importante, no sé si explicar en este momento cuáles son las limitaciones del silogismo perfecto aristotélico o del razonamiento deductivo en general, o si pasamos de frente a dar la explicación respecto a lo que piensa el derecho positivo o el derecho positivista en cuanto al derecho desde el punto de vista de la teoría pura del derecho, que fue una teoría que se ha inventado precisamente en el contexto en el contexto histórico de desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, entre 1933 y 1960. Entonces, nótese que ha habido un conjunto de juristas y de teóricos jurídicos del derecho alemán de ese periodo de la historia de la humanidad, que han defendido a ultranza el criterio de que cuando ellos han ejercido el poder, aún
con todos los problemas relativos a violaciones de derechos humanos y de genocidio, etcétera, lo que han estado haciendo es simple y llanamente aplicar el principio de legalidad. Entonces, no sé si nos entendemos bien y es mejor que primero entendamos qué cosa es el razonamiento deductivo de carácter silogístico, que ha sido la herramienta metodológica recomendada por el Marqués de Beccaria en el siglo XVII, como el método que se aplica para hacer solubles los problemas judiciales aún hoy, en esta época, en este tiempo. Y luego lo que vendría a ser un esfuerzo de enmienda de ese método del razonamiento silogístico deductivo o hipotético deductivo por la propuesta también alemana que proviene de la escuela de Kiel, que haciendo una división de los enunciados normativos entre principios y reglas, sugiere que cuando hay conflictos de derechos fundamentales lo que se debe hacer ya no es usar el silogismo, sino el test de ponderación. Vamos a hacer un alto ahí para tomar la decisión a fin de saber si es más conveniente explicar el tema del razonamiento silogístico, el tema del uso en el derecho del razonamiento deductivo, o si pasamos de frente a presentar la idea del juspositivismo a través de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Por ahora nos quedamos ahí, volvemos en un momento. Muchas gracias.